Nos acompaña en el programa de hoy el escritor Luis Chávez, quien acaba de publicar en Encino Ediciones la novela corta La marea de Noirmoutier, que la tenemos por acá. Es bueno, una novela breve que escribió como parte de una residencia que tuvo en la ciudad de Nantes, en Francia, en 2017, y que dio como resultado en este libro corto. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos de nuevo en este espacio. Bien, muchas gracias por la invitación, Marvin. Sí, efectivamente, este libro es nuevo en español, o sea, salió en español hasta ahora, yo lo escribí en español, Claro. obviamente, pero solo tenía una publicación previa, o sea, la primera edición fue traducida al francés porque yo estaba allá y bueno, en fin, había una editorial interesada y hubo una invitación, pero tenían los derechos por un par de años y solo se había publicado en francés, entonces esta es la primera edición en español, aunque es un libro que se publicó en el 2017. Ajá. Y además, sucedió que estaban por otras serie ahí de encadenamiento de eventos y tal, un sello editorial de Chile, independiente, que se llama Los Libros de la Mujer Rota, quería publicar Vamos a tocar el agua, pero ese libro ahorita o sea, en marzo lo había publicado Seix Barral, entonces los derechos ahorita, o sea, por un par de años, Claro. por 4 o 5 años son de Seix Barral. Como hace No se 3 años, podía. ¿no? Por primera vez, más o menos, salió en los 3 editores aquí en Costa Rica, en edición local. Sí, Vamos a tocar el agua salió este año con Seix Barral en Cono Sur, pero se había publicado en el 2017, el mismo año que se publicó La marea de Noirmoutier en francés, con el sello de los 3 editores. Pero entonces yo les dije eso, no puedo, ellos solo publican narrativa, ¿no? O sea, no publican poesía. O creo que no publican poesía. En todo caso, me preguntaron si no se podía, Vamos a tocar el agua, si tenía algo por ahí. Yo les dije, está este cuento mediano largo o novela corta, ni sé, o sea, eso no me corresponde ni siquiera a mí, que no se ha publicado en español. Entonces, el interés coincidió con 2 sellos. Bueno, yo les dije, y se va a publicar en Costa Rica con un sello local de Juan Hernández, un amigo. Pero bueno, para Costa Rica y o sea, el alcance que tienen los sellos independientes es limitado. Sí. Entonces, se apuntaron, o sea, les pareció bien, sí querían algo más, y entonces, algo que no se hubiera publicado en Chile, y les propuse Asfalto, que es este libro que la primera edición es del 2006, con Perro Azul, que Carlos Aguilar lo había publicado como poesía, y que en el 2012 Lanzallamas lo publicó como narrativa. Todo esto se los conté para ver si les parecía juntar los 2 textos, ¿no? Claro. Y decidieron que sí. Entonces en Chile salió Asfalto y La marea de Noirmoutier al mismo tiempo que aquí salió La marea de Noirmoutier. Ok. Y bueno, como usted ya nos contaba, se publicó primero en francés. ¿Cómo fue ese proceso? Creo que no es tan común, ¿verdad? Ver primero un libro Sí, propio publicado en otro idioma, ¿no? fue rarísimo. Pero bueno, fue por esta situación muy particular, ¿no? De estar allá, de esta invitación. Por eso además sucede en Nantes, ¿no? Toda la historia es un tico, un periodista que tiene unas vacaciones y hay un vínculo allá muy atrás en el árbol genealógico con ese lugar. Pero bueno, está la invitación y obviamente me dicen que es para una colección que tiene esta editorial y que va a salir en francés, que si yo he
trabajado con algún traductor o traductora, ¿no? Porque eso siempre, o en general se pregunta, ¿no? Porque ya puede haber una Sí, cercanía, ¿no? sí, sí. Y unos meses antes se había publicado una colección, una selección de poemas cortita con un sello alemán que se llama Hogrot, que es un sello independiente. Empezó en Alemania, tiene sedes, digamos, de la editorial. Editorial suena como a lo que no es, porque es gente con impresoras un poco pro en la casa y todo lo engrapan en la casa. O sea, Ajá, es claro. un sello bien artesanal, muy Personal. bonito, artesanal alemán. Entonces tiene ahí su toque. Eh, pero que por esa modalidad del sello han abierto sedes o, ¿cómo se diría? No sucursales, no. Um, Sedes, tal vez, sí, 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 pues. en otras ciudades, ¿no? Entonces empezaron en Berlín y hay en otros lugares y tenían uno en París. Eh, y como yo estaba en Francia, salió la comunicación entre los diferentes estas de sedes de Hawkroot, Ujú, salió el interés y ahí trabajé esa serie de poemas con una traductora que se llama Ana Tiber. Entonces ya la conocía y fue un proceso bien interesante ujú. porque hay muchos tipos de traductores o traductoras, quiero decir, con su manera de trabajar, ¿no? Están los que dicen que no hay que hablar nunca con el autor Ujú. y otros que están como a mitad de camino y otros que más bien hay muchísima comunicación. Yo creo que con Ana había como un término medio. Ya, Pero entonces ya la conocía, entonces la propuse para traducir esta narrativa y así fue. claro. Que algo que llama la atención, digamos, en este libro es que aparece en algunos momentos una tercera persona que no es algo muy común en su literatura, por así decirlo, ¿verdad? Es Ujú, ujú. un cambio estilístico importante. Entonces, ¿cómo fue para usted salirse un poco, ¿no? De la Ok, primera persona o el yo poético, como queramos llamar? sí. Digamos que lo he usado en Salvapantallas. Hay una parte donde hay una tercera persona. Lo he usado en cuentos cortos que no han visto la luz. Eh, o lo he usado en poesía también, esa tercera persona, ¿no? Aquí está esa primera persona que es el personaje, que se llama Oscar Miranda, y está ese narrador, digamos, Más omnisciente. más omnisciente, narrador, sí, como un narrador testigo, sí. Eh, y lo que sí quería probar cuando empecé con esto era correrme un poquitito, ¿no? De hecho, Ujú. es un libro con un tono un poco diferente, creo. Por lo menos esa era la intención. Y quería eso, como moverme un poquitito de lo que me hubiera salido más rápido. No quería escribir una crónica, sino que quería que fuera ficción y obviamente se mezcla, ¿no? Con cosas. Yo estaba leyendo este libro Ajá. de Julian Grach, que se llama La forma de una ciudad, La forma de un ville. Es un escritor de Y Nantes. este es, sí, de esa zona, ¿no? De Bretaña, De digamos. la Loire, es así. Ujú. Pero él hizo el colegio en Nantes, entonces este libro es de él ya viejo, regresa a Nantes y, ¿no? A reconocer ese lugar de otra edad, ¿no? Ujú. Pero bueno, el personaje de la María de Noirmoutier está leyendo ese libro, entonces digo, también se mezclan. Obviamente todo lo demás sí ya es una cuestión ahí ficticia y una relación con una hija que no le responde, en fin. Hubo otra cosa interesante en términos de, digamos,
sí, de decisiones editoriales. Y es que, claro, cuando yo lo escribo, sé que va a salir en francés, ¿no? Entonces hay varios pasajes, ya sea citas de este libro, Ujú. o un par de otras cosas, una canción de cuna que está por ahí, que estaban en francés, pero bueno, Sí. iba a estar traducido al francés. Ujú. Ahora que se publicó por primera vez en español, tuve esa conversación con ambos sellos editoriales, o con las personas, con Claudia y Jorge en Libros de la Mujer Rota y con Juan aquí en Encino, con Juan Hernández. Y la decisión de editorial, o sea, casi que la posición inicial de los dos sellos editoriales era dejémoslo en francés, o sea, no lo traduzcamos. Ya, sí, Y así quedó. claro. Que, bueno, como usted ya nos adelantaba, este texto sale de una residencia que usted hizo en esa ciudad francesa. Entonces, tal vez me gustaría que hable un poco de la dinámica de estas residencias, porque la manera en que también pueden ayudar a concentrarse solamente a escribir, lo cual es muy poco común Sí, para todos los escritores y escritoras, ni siquiera digamos de Latinoamérica, sino de todo el mundo, excepto que sea un sí, sí, bestseller, sí. ¿verdad? Entonces, esto puede parecer a veces las residencias como un lujo de primer mundo, ¿verdad? Al que de vez en cuando algunos latinoamericanos pueden tener acceso, ¿verdad? No, Pero y sí lo es porque, digamos, ha sido, o sea, sí es un lujo porque, ¿cómo no va a ser un lujo que alguien te esté depositando plata por 6 meses o un año sin pedirte que trabajes de 9 a 5? Digo, eso ya es claro, un super lujo. sí, sí. Y además, digamos, esa de Nantes y la que tuve un par de años antes de esa en Berlín, Ujú. ambas incluían a la familia, o sea, que eso todavía es Claro, como, claro, sí, sí. o sea, yo siempre les decía a mis hijas que yo ya, o sea, que ya había pasado lo mejor que yo podía dar, que ya de ahí en adelante todo era cuesta abajo, porque un año o esa otra, que fueron 6 meses, que alguien te esté manteniendo en Berlín o en Nantes, Sí, o sea, es imposible, yo no podría hacer eso jamás, ni me interesa, el esfuerzo que eso requeriría no me interesa tampoco. Eh, es un lujo y es una lotería, ¿no? Eso es como ganarse un premio, es una lotería. Y bueno, me saqué el gordo 2 veces. Eran diferentes. Esta de Nantes es un instituto de estudios avanzados. Yo concursé ahí por recomendación de Luis Adrián Mora, que es bueno, vos lo conoces, que es profesor en la UCR. Él estuvo ahí se formó en Francia. sí, Ujú. en la UCR y en Francia. Y él, porque este instituto es más para académicos, en general, historiadores, Y no era, abogados, no era una residencia artística, economistas, digamos. Ujú. no, sociólogos, o sea, esto era además en un instituto y teníamos unas residencias, pero él me lo recomendó porque invitaban, yo creo que eran como 20 personas por año, y siempre había 2 espacios para, y aquí hago comillas, artistas, ¿no? Ok. Todos los demás son súper académicos, todos de universidades, toda esa dinámica de Ujú. universidad y Sí, sí. todas las historias yo escuchaba de las peleas por los puestos, toda esa cosa miserable, ¿no? De la academia. El juego de tronos de la academia, por decirlo de alguna manera. Que es, no, pues es tremendo, ¿no? Es tremendo eso de estar buscando puestos, en fin. Y 2 artistas. Y entonces que aplicara, bueno, yo apliqué y concursé, perdón, y salió. Pero aquí sí era, o sea, había que presentar un proyecto y nos reuníamos 2 veces por semana a hablar de los proyectos en los que estábamos trabajando en este instituto y habían varias dinámicas así como grupales, que fue muy diferente al año que yo viví en Berlín, que eso era un año sabático y 2 veces al año nos vimos. O sea, en 2 ocasiones vi a los otros que estaban invitados ese año. En esto sí era todas las semanas.
pero di, buenísimo. O sea, Claro. además en el edificio del instituto todos teníamos una oficina. O sea, era como estar en una universidad, digamos, como en un posgrado, una cosa así. Es engañoso, digamos. Ujú. Yo creo que tiene que ver como conmigo, porque claro, 6 meses sin trabajar y alguien depositándome una plata, voy a escribir un montón, más o menos. Sí, Pero ahí ya es como uno disparándose en el pie también. Pues sí, avance bueno, salió ese libro. ujú, ujú. Ahí terminé de trabajar el de Vamos a tocar el agua, y empecé muchos bocetos de poemas que vine a terminar o que terminaron de agarrar forma aquí ya en Chepe, bueno, en Zapote, o sea, ya cuando regresé, pero así como la novela de 300 páginas o 400, o sea, no, pero eso yo creo que ya Claro. tiene que ver como conmigo, o sea, tal vez otra persona lo hubiera aprovechado mejor. Sí, Mejor no, dicho, pero igual mejor seis dicho, meses para escribir una novela de 300 páginas no es tanto tiempo, ¿verdad? Ni aunque uno esté a tiempo bueno, pero completo. digamos el año de Berlín, pero tal vez, resumiendo tal vez esas 2 veces de beca se la dieron a la persona equivocada. Y tuve suerte. Bueno, ya no pueden hacer nada, no va a volver a No, no, pasar. no, exacto, exacto, exacto. También quería preguntarle un poco, ya que lo mencionó como sobre la extensión, ¿verdad? Que este libro, ¿verdad? La Marea de Noirmoutier, es un libro cortito, es casi que un cuento Sí. largo. Y Es bueno, más, ¿cuántas páginas tiene? Déjame ver. en la edición de Encino, ¿Vos la tenés ahí? sí, aquí lo tengo a mano, Sí, sí. 58. Bueno, sí, cortito. Hay escritores, escritoras de largo aliento que escriben ladrillos, ¿verdad? Como Roberto Bolaño o Foster Wallace. Ujú. Y hay escritores que son más de libros cortos, ¿verdad? Esto es una cuestión, creo usted que es más, tiene que ver más con la forma de trabajo del escritor o la escritora, o es también que de alguna manera uno se va adaptando a los hábitos de lectura actuales también, que quizás piden libros más cortos. Es, a ver, yo creo que solo puedo hablar desde mi lugar, ¿no? Ujú, No tiene que ver con los hábitos de lectura ok, de otra gente, tal vez tiene que ujú, ver como con mis posibilidades, ¿no? claro, Yo creo que uno en algún momento empieza a escribir cuando escribe también, porque yo qué sé, yo no escribo siempre, ¿no? Doy clases, sí, sí, claro. tengo dos Will, o sea, a ver, eso no quiere, hay escritores o escritoras que dan clases, tienen Willas y otro trabajo y además escriben todos los días. Bueno, Sí, tienen como sus horas de oficina de escribir. sí, yo no soy así. Y creo, digamos, ahorita estoy leyendo una novela de Jean-Baptiste Delamot, un francés que se llama Reino Animal, de 500 páginas, una cosa, es un mae joven, nació en el 81, Ujú. y es esta escritura como Jonathan Lethem o estos escritores contemporáneos que están retomando la novela decimonónica, ¿no? Sí, como Como, lo... bueno, en el caso de Jean-Baptiste, la novela francesa decimonónica, ¿no? Claro, claro, Esas sagas de 3 generaciones, y ujú. a Sí, mí me la alucina, comedia humana de Balzac, 50 me tomos. alucina, o sea, de verdad lo leo y me alucina porque ahí está la licuadora. No De importa. alguna de mis hijas se está preparándose un batido. Eso me encanta de esto que está pasando ahora, dentro de todo lo horrible, ¿no? No horrible de la enfermedad y el virus, digo, yo qué sé, es como es una obviedad decir eso, Ah, pero de esta cosa virtual que a mí me parece horrible, ujú. así, ¿no? No horrible antes, ¿no? Me parecía algo muy útil, ahora me parece una cosa eh, que nos está descerebrando un poco. Pero bueno, pero sí me gusta esto de que al principio todo el mundo estaba tratando de mantener ciertas formas, ¿no? En las cosas por Zoom o por Teams o lo que fuera. Y es como, mae, estoy en mi casa.
hay otras personas que no les importa lo que yo estoy haciendo y no tiene por qué importarles. Y va a sonar, y van a haber peleas, y van a sonar esa licuadora, y va a sonar el Exacto, perro. Y sí, sí, sí. como que ya a esta altura está bueno como aceptar eso, ¿no? Porque Sí, qué va a ser el resto de la casa? Digamos, la gente que vive con otros. sí. Parar todo lo que hacen No, imposible. por uno ahora porque el otro mae o la mamá o el papá o la hermana está en una conferencia. Y chao, o sea, no. Sí, no, jamás. Bueno, sí, Pero yo creo que en este momento tengo pues una camiseta que nunca iría al trabajo en camiseta, pero ya me resigné. Entonces, esta es como mi ropa de claro, trabajo claro. en este momento. Pero Bueno, estaba diciendo lo de, la bueno, novela, entonces esa las novelas largas. novela, así, ¿no? Y lo admiro muchísimo esa escritura, me gusta leer esas novelas, pero está fuera de mis posibilidades, o sea, no hay, o sea, no tiene que ver como con, no es una garantía, ninguna de las dos es una garantía de nada, ¿no? Ni que sea bueno, ni malo, ni mejor, ni peor. Ajá, Tiene que ver, yo creo, con una manera yo qué sé, hay gente que hace deporte, hay gente que corre y hay unos que corren maratones y otros que corren carreras de 5 kilómetros, no sé. ujú, ujú, ujú. Igual con la escritura, a mí me costaría, o sea, mi manera de pensar no se sostiene tanto en el tiempo. O sea, como de sostener algo tan elaborado. Y mantener el entusiasmo por todo el tiempo bastante largo que se puede Sí, llevar una hora. a mí me cuesta mucho. Tal vez por eso también lo que más he publicado es poesía, esa cosa ahí media mezclada con narrativa, porque son formas cortas. Una vez le leía a un poeta argentino, Alejandro Rubio, que él decía que un poema es la radiografía de un cuento. Y eso me gustó, ¿no? Y estaba hablando, no sé, de los anglosajones, ¿no? Ajá, ajá, claro. Bueno, de los gringos, más que los anglosajones, que son los Como la tradición carveriana, ¿no? Como más animal. exacto, y un poco anterior también, ¿no? Sí. De Anne Sexton y así. Hay cuentos, de pronto hay un cuento de 7 renglones Ujú. en esa poesía. Esos tiempos, o bueno, cuando a Carver, porque estaba siempre esa pregunta de, y que pasan los talleres y mucha gente, su argumento en contra de esa poesía, como si además esa cosa de tomar una posición por estilos, que es como, no debería hacerse eso, y es como, pero vos qué te importa, vos haces el tuyo, deja que otro haga el, pero en fin, existen esas discusiones. Sí. Eso, o sea, ¿por qué esos poemas narrativos de Carver, ¿no? Esos poemas narrativos cortitos y luego unos cuentos, ¿cuál es la diferencia? Ajá. Por qué no escribiste eso como un cuento? Y no sé si te acuerdas, lo que el maestro decía, muchos de esos poemas yo los escribía cuando trabajaba, él era el conserje en un hospital y tenía que escribir en los ratitos libres, entonces le salían unos cuentos que eran poemitas cortos, narrativos. O Claro, sea, estaban esperando alguna explicación literaria o algo y era sí, sí, una sí. cuestión de tiempo. Exacto, sí, sí, sí. En el caso de Carver, ahora que me estás preguntando, yo pues también había empezado a responder yendo a este lugar que con el tiempo yo creo que uno se da cuenta de que puede trabajar con sus debilidades, ¿no? Con lo que, o sea, convertir o esos, sí, no sé si debilidad es la palabra, pero con esas, eh, esos Limitaciones, no sé. sí, esas Mm. limitaciones, entonces trabajar con eso, ¿no? O sea, Es como, no tratar de hacer, porque para ser escritor tengo que escribir una novela de 300 páginas, sí, sí, sí. no. Es como una cuestión de autoconocimiento, como escritor, Ujú, escritora, ¿no? De saber qué puedo hacer bien, qué me sale bien, ujú. en qué me puedo retar a mí mismo, a mí misma y qué está completamente fuera de mi alcance, digamos, como tener esa Exacto, conciencia, ¿no? exacto, exacto. Que, Pero bueno, bueno, ese texto, pues yo tenía libertad ahí o sea, nada más tenía que entregarlo. Y empieza
o sea, lo edité, pero no es que tenía muchas páginas más, ¿sale? Ponerle que editándolo le quité 10, no sé, digamos, por decir Ujú, algo, pero ujú, tampoco era mucho más largo. Y además el proceso es ese a ver, es horrible cuando uno no sé si horrible, pero a veces se empieza a volver angustiante cuando pasa mucho tiempo y uno no está escribiendo nada, o ujú. por lo menos a uno que le gusta esto, ¿no? Sí. Pero luego ya cuando sí pasa, es riquísimo el momento, o a mí me pasa, me sucede que, ok, ya sí estoy escribiendo y estoy escribiendo algo, y también disfruto mucho ese momento donde ya evidentemente eso se está acabando. Es como esto ya se está cerrando, o esta historia, o este poema, o lo que sea. A mí no sé, disfruto mucho eso, de que ya, o sea, esto ya tiene una forma, ya tiene o sea, sería respiración artificial seguir con esto. Sí, que eso también uno tiene que saber cómo ponerse límites a uno mismo, porque si no puede seguir, digamos, manoseando, por así decirlo, un texto infinitamente bastante, y no estar satisfecho nunca, tal vez. Es bueno saber Ah, cómo que hasta aquí exacto. llegó, digamos. Satisfecho, tal vez uno nunca va a estar, pero sí como, bueno, ya no puedo Es más, ya lo no que hay puede nada. hacer, digamos, es lo que puede hacer. Hice lo mejor que pude. Exacto, esto es lo que queda, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Eh, bueno, Luis, también quería preguntarle un poco sobre lo que se relaciona con la situación actual y es como el hecho de escribir encerrado, digamos, o confinado, porque, bueno, en su caso, que además tiene que tener una situación familiar, tiene dos hijas, es algo con lo que escritores y escritoras lidian de maneras muy diferentes. Hay algunos que ya por personalidad tienden a ser más ermitaños, ¿verdad? Que no salen nunca, digamos, pero otros y otras sí necesitan más ese estímulo social para escribir, digamos, por ejemplo, eh, este escritor argentino que es amigo suyo, Pedro Mairal, dijo en un reportaje para Clarín, dijo que necesito salir para que me pasen cosas, necesito el estímulo de la calle, todo ese gran desorden que es el gran acontecimiento del mundo, dijo Mairal. No sé si a usted le pasa algo similar o Y, puede escribir cómodamente en la situación en que estamos todos y todas ahora. sí, digamos, eh, tampoco escribo todo el tiempo, o sea, empezaría por ahí. Uh -huh. Y algo que me ha pasado en estos 7 meses es que al inicio, o sea, los primeros meses, solo podía escribir prosa. No sé por qué, pero solo podía escribir prosa. O sea, no era que yo me planteaba eso, sino como, mira, lo que está saliendo es esto. Y entonces además salieron unas invitaciones para unas revistas y era hablar del tema y estaba el tema, o sea, era como que había que escribir de eso, o no sé si es que había que escribir, pero habían invitaciones. De hecho, la polémica esa a mí a ver, mi posición era esta. Me parecía un error creer que la literatura podía decir algo al respecto, o sea, porque la Y sobre literatura la todo hacen, de manera simultánea a lo que está pasando, sin procesar todavía históricamente. exacto, además la literatura la hacen unas personas ahí, X, o sea, vos, yo, no sé, amigas, amigos, o sea, a ver, Pero no grandes que iluminados tampoco, ¿verdad? Necesariamente. exacto, ni los doctores han podido decir algo coherente todavía, o sea, todo el mundo está dando palos de ciego. Uh -huh. Eso me pareció un error. Esa literatura con esa aspiración, ¿no? Hay que dar una respuesta aquí nosotros, o sea, ¿qué se creen? Uh -huh. Pero también cuando yo empiezo, no siempre, y esto me sucede en cualquier caso, ni siquiera tiene que ver, ni siquiera lo circunscribo al tema de la literatura, sino en cualquier caso. Tengo un olfato para la policía, o sea, no soporto ningún tipo de policía. O sea, es más, lo único que tal vez van a recordar mis hijas de mí es, papá 2 o 3 o 4 veces por semana nos decía, la policía es su enemigo. Lo único que les he repetido desde que nacieron. O sea, tengo algo ahí con el tema ese de la autoridad y ya ha sido mi responsabilidad ver qué hago con eso, pero bueno, no soporto ningún tipo de policía. O sea, la autoridad es policía, ¿no?
Y cuando vino la policía de no se puede escribir sobre ese tema, me dieron ganas de escribir sobre ese tema. Solo para llevarle la contraria. Como... Pero, no, y sobre todo desde el lugar, a ver, porque puede haber un lugar que no sea el de, ok, voy a escribir de esto, pero no desde un lugar para decir algo inteligente. Nada más, estoy harto de estar así. Y que sea, esto lo he dicho varias veces, Marvin, yo creo que fueron 2 años, cubrí el campeonato local de fútbol para Amelia Rueda. Uh-huh. Y Y fue tenía que una... escribir todos los domingos sobre incluso las Miércoles anécdotas y más domingos. infames. Miércoles y domingos. Uh-huh. Y fue una gran lección de ¿qué importa? O sea, porque yo pues le ponía un poquito de cariño, sobre todo porque iba firmado, si no, no me hubiera importado. Pero iba firmado y yo hablaba de 1000 cosas, yo qué sé, a veces ni hablaba del partido. Pero lo que voy es, ¿qué importa? Nadie leía esos textos, ni yo, ni nadie. O sea, esa cosa de que la literatura tiene que decir algo, o sea, no sé, o sea, para mí eso fue una gran lección. Entonces también lo pensaba en ese momento donde, por un lado estaba la literatura con mayúscula, o los escritores y escritoras con mayúscula de personas inteligentes que van a decir algo inteligente sobre esto que está pasando, que me parecía súper equivocado. Y el otro lado, los que siguen, es la misma solemnidad. Es exactamente la misma solemnidad de decir, de esto no se puede escribir. Anda cagada. Uno escribe sobre lo que le dé la gana. No, y uno con el tiempo también en su vida como lector o lectora se va dando cuenta que incluso la buena literatura o la literatura que puede ser interesante o emocionante para uno, ni siquiera tiene que ser particularmente inteligente. Digamos, a veces puede más bien lidiar con Los, emociones y con los cosas más bien escritores, yo creo bastante impulsivas y tontas, ¿no? yo creo que a diferencia de otras disciplinas, para ser escritor o escritora no hay que ser ni siquiera inteligente. Y voy ahí entre la muestra, voy, o sea no sé por qué ahí se asocia, o que el escritor es un intelectual, habrá algunos, pero en general somos un equipo ahí yo qué sé, de gente, no sé, digo, que tiene no sé, a mí siempre me ha costado mucho esa solemnidad, y en este tema en específico la encontraba en los dos lados, del extremo de los que se creían que iban a encontrar alguna respuesta y de los que estaban censurando escribir sobre eso. Pero bueno, vuelvo a lo que me estabas preguntando. Entonces salieron en esos meses unas invitaciones para escribir sobre el tema, en fin, entonces algo escribí sobre eso, pero a lo que iba es que todo esto era en prosa, o sea, no estaba, yo tengo un libro de poesía que ya tiene, o sea, eh, ya tal vez está sucediendo eso que hablábamos ahora de que empieza a cerrarse, ¿no? De que ya siento como, pero que empecé en el 2015, o sea, no es que lo empecé pensando, estoy empezando un libro, sino como que empecé a escribir unos textos que han seguido ahí, algunos los he sacado, otros han... Después de ese momento de que solo podía escribir prosa, que hace unos 3 meses, no sé por qué, me metí a revisar unos bocetos y tenía otras ideas y unas frases ahí, y no he parado de escribir poesía de ese libro. Bueno, creo que mucho de lo que estoy escribiendo tiene que ver con una atmósfera que hay en ese libro. Y los poemas no tienen nada que ver con la pandemia. O Claro. sea, no son de actualidad. No por una censura, sino porque es que como es un conjunto de textos que vienen desde el 2015, hay otra, no sé, los une otra cosa y no son textos de ninguno, es un texto de actualidad, o sea, de algo que está pasando. En general en la poesía, no creo, no sé, no creo, sería muy pedante decirlo. A mí no me interesa la poesía de actualidad. No, para eso tenemos no sé.
Es más, igual, si alguien, hay mucha gente que sigue poesía de actualidad, a mí nada más no me. O ni siquiera es como que Es se más, permite. ¿sabes qué? Ni siquiera ni Ujú. siquiera el cine de actualidad me interesa, ¿cómo decirlo? O sea, Sí, sí. es muy arriesgado eso. Pero hay una diferencia entre hacer poesía de actualidad y hacer que la actualidad en ciertas referencias o Ah, citas o no, claro, no, gire no, por no. ahí, ¿no? Digamos, Digamos, como, eh, mm, no es como que escribir un texto como si uno viviera en la Edad Media exacto. y no existe. No, 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 me refiero a decir Trump en un poema yo no podría. A mí no, eso no Claro, me, claro, claro, sí. está fuera de mis posibilidades. Pero bueno, recordemos, Pero me encanta que alguien claro, lo haga. O sea, digo, yo no puedo. de Fran O'Hara tiene un poema que se llama Lana Turner ha colapsado. Y es como un titular que leyó un día. Claro, pero digamos, ahí es una referencia más de contexto que de actualidad, ¿no? Yo creo que es diferente el contexto que la Sí, actualidad. sí, es cierto. La actualidad es, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el trend? ¿Entendés? Es como, ay, voy a hacer un poema contra la propuesta del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Digo. En cambio, Fondo Monetario Internacional es contexto. O sea, Ajá. es diferente, ¿no? Cierto. El contexto que la actualidad es muy diferente. Lana, ese poema es bellísimo de O'Hara. Ubica el texto en un momento, o sea, bueno, es una actriz famosa, tal. O sea, es un texto que se escribió en algún momento Final de los años en la 50, vida ¿no? de ella o de alguien así, ¿no? Pero actualidad es lo que a mí, o sea, no es tampoco una censura, a mí en lo particular no puedo, no me sale. Ujú. Que ahora que mencionó, digamos, su paso como comentarista deportivo, por así decirlo, en el sitio web de Amelia Sí, Rueda. cronista, bueno, por escrito, por Escrito, escrito. sí, escrito, claro, no, no es que estaba en el palco con micrófono. Pero bueno, usted también, bueno, tiene parte de su producción está en revistas, en sitios web, en columnas. Sí, Es como otra faceta, una faceta, digamos, como más pragmática de la escritura, pero también es parte de la obra de alguien, a mí me parece, ¿verdad? sí, Usted ha terminado escribiendo de fútbol, pero también de moteles, de dopaje en el deporte, ¿verdad? sí. Que si bien fueron muchas veces asignaciones, y son cosas de las que quizás usted no hubiese escrito por iniciativa propia, pero lo terminan retando también a Claro, encontrarle, claro. encontrarle a meter eso dentro del universo de escritura de uno mismo, ¿no? De hecho, eso, o sea, ese hibridaje o ese enfrentarse a algo que tal vez uno no hubiera elegido, pero entonces ya una vez arremangadas las mangas, tratar Ujú. de hacerlo. A ver, es que si uno dice tratar de hacerlo bien, suena como estas eslóganes neoliberales, ¿no? De, no sé. No, no es como tratar de hacerlo bien, sino De hacerle justicia al tema. hablar desde el lugar de uno, de eso, y no como desde un lugar impostado o desde un lugar donde se está esperando que se escriba de esto, sino, bueno, este soy yo hablando de esto. Ujú. Ujú. Y ahí uno digamos, ese tema de los moteles, que fue una crónica ahí para el Soho, para aquella revista Soho, Ujú. que además Soho era una franquicia de una revista colombiana y muchas de los títulos o de las ideas eran réplicas de lo que se había hecho en Colombia, ese Claro. caso. Entonces ni Ajá. siquiera era una idea como de nosotros ni nada, pero que hagámosla. Y bueno, entonces hacerla desde nosotros Ujú. en mi caso, que era el que estaba firmando, hacerla desde mi lugar, eh, que eso yo creo que se siente, ¿no? Se siente si es algo, qué sé yo, qué pasa con esos, bueno, hace mucho no la leo, la verdad, mucho, pueden ser unos 3 o 4 años, pero qué pasa con ese tipo de reportaje estilo revista dominical o 7 días o esas vainas, es como, a mí todo eso me parece falso, digamos. O sea, me parece, no sé si falso, Puede ser como muy es impersonal y fuerte. también a veces se ponen como por encima del tema, ¿no? Como desde una posición como Sí, moralista a veces, yo ¿no? creo que en general, o sea, habrán excepciones, ¿no? Pero en general el punto de partida es
¿qué está esperando el lector o qué está esperando el televidente? Y esto, a eso me refería con diciéndolo de, bueno, voy a hacer este tema que ni siquiera se me ocurrió a mí, que es parte de mi trabajo, pero Ujú. lo voy a hacer desde mi lugar Claro, y no como que quieren escuchar o que quieren leer. entiendo. Sí. Bueno, Luis, ya para terminar, quería preguntarle sobre su experiencia en editoriales grandes, ¿verdad? Porque sabemos que su poesía completa salió como falso documental en Seix Barral para el Cono Sur también, y Vamos a tocar el agua también salió en Seix Barral. Y bueno, evidentemente es algo beneficioso Ujú. para un escritor o una escritora, pero tampoco es tan glamoroso como parece, ¿verdad? La Exacto. realidad del escritor en Latinoamérica sigue siendo la misma, esté uno en Seix Barral o en Sí, una editorial pequeñita, ¿verdad? es cierto. De hecho, digo, es buenísimo, Mm. uno se alegra, hay una mayor difusión, salieron salvapantallas y falso documental en Cono Sur y en México. Pero ya, digamos, no, hasta ahí llegó, pero bueno, lo otro era nada, digo, o sea, Sí, sí, lo otro era, no, nada no, sino editorial independiente aquí, que sí, está sí, bien, pero es un bueno, pero mundo ya, pequeñito. esa parte está bien, pero no es solo eso, que no es poco, o sea, eso está bien, pero la gente de pronto cree que a uno le llega un cheque, o sea, cero, nada, soy Mm. igual de pobre, igual de trabajo dando clases, no sé, digo, no tiene, no. Eh, hay una vitrina, a ver, decía Juan José Saer que la literatura no le dio de comer, pero sí de viajar. Ujú. Creo que por lo menos hasta antes, porque ya ahora todo cambió, ¿no? Con la pandemia, pero hasta antes de eso, a mí me pasaba eso también. Hasta antes de la pandemia, la mayoría de veces que yo salí de este país fue por una invitación literaria. Ujú. Que eso es lo que sucede. No hay, en efectivo no hay plata. O sea, es una invitación y alguien de los patrocinadores paga el boleto y otro le da chante o hay un, o sea, pero, y no lo digo quejándome, buenísimo, Claro, no, no. pero es eso. Y tal vez entonces esa oportunidad de publicar con un par de títulos con editoriales grandes abre más esa posibilidad. Eh, Hasta ahora que cayó esta peste, pero digamos que eso sí, esa es la parte que yo diría, ok, esa es la parte buena, pero fuera de eso no es que hay plata de ningún tipo ni nada, o sea, no sé, es Pero literatura, plata no hay, además plata en uno la tiene literatura no hay aquí ni lo hay en Suecia, ¿verdad? O sea, excepto que eso, no sí, sea Elena Ferrante o Karl Ove Knausgaard, exacto, si no estás de exacto, nivel no vas a ganar nada. exacto, no hay plata, todos, Mm. Luis Gluck que acaba de ganar el premio Nobel, trabaja dando clases en universidades, o sea, Mm. imagínense, si Luis Gluck trabaja dando clases, o sea, sí, Sí, sí. pero es eso, tal vez una mayor difusión y de pronto por ahí salía una invitación a otra cosa y tal, pero fuera de eso, nada, o sea, súper agradecido. Lo último que se publicó también, de Vamos a tocar el agua, que ya se había publicado aquí, lo quiso sacar el Conosur ahí, esa sí ha salido solo en Conosur. Ujú. Vamos a tocar el agua. Digo, uno agradecidísimo, por supuesto, buenísimo. Claro. Pero sobre todo lo respondo porque creo que tu pregunta venía por lo que puede pensar otra gente del medio, de qué pasa con eso. No Mm. pasa nada, más que mayor difusión. Bueno, les recuerdo que salió este libro, La Marea de Noirmoutier, de Luis Chávez, en Encino Ediciones. Y bueno, le agradecemos muchísimo a Luis por haber sacado el rato para conversar sobre este libro y bueno, sobre también sus experiencias como escritor en las últimas décadas. Muchísimas gracias, Luis. Ok, muchísimas gracias, Marvin. Qué bueno verte, aunque sea así a la distancia. Gracias por la invitación y no sé, chao. Hasta luego.